dijo algo recién que tiene que ver con las escalas, por ahí no lo dijimos ahora, pero hay escalas de la planificación. Digo. Por lo general, cuando uno piensa en proyectos, claro, uno puede decir, bueno, una escala es lo que denominamos proyectos para planificar, que tienen por lo general abordan un problema en particular, un problema central o alguna serie de problemas en un periodo acotado de tiempo. No podemos estar 5 años en un proyecto. Entonces digo, uno puede pensar un problema, que lo aborda un proyecto, pero puede haber una escala que es más de programa o de plan. Bueno, estos proyectos a mediano plazo van en esta orientación para resolver tal problema. Sí. Como una cosita, uno define una problemática o define un problema y lo explica mediante las causas, ¿no? Dice, el problema es la desocupación juvenil. ¿Cuáles son las causas de la desocupación juvenil? Les pregunto. Sí. Deserción escolar, poner una baja capacitación laboral, podría ser. Y fuentes de trabajo. Fuentes de trabajo, la falta de fuentes de trabajo. ¿Qué más? palabra falta, ¿viste? ¿El próximo que diga falta? No estamos poniendo faltas. No, porque las cosas son para No ver alternativas de autogestión, como para, en los procesos que tienen que ver con la educación formal o informal, no pensar también a la persona como su propia generadora de medios de trabajo. Pensar que siempre tiene que ser otro el que te lo ofrezca. ¿El autoempleo te refieres? Bueno, estaremos un largo rato discutiendo eso, me parece. Pero nosotros empezamos a explicar ese problema con pequeños otros problemas. Que no hay trabajo, que por ahí sería necesario mejor formación, que no hay experiencia, o sea que tienen menos empleabilidad que personas con más experiencia. Cuando uno tiene un problema, empieza a explicarlo con microproblemas. Son las causas. Estos problemas son todos problemas. Entonces en un momento uno arma un árbol de problemas, ¿no? Donde define el tronco principal. El tronco principal va a ser el árbol de uno. Pero ¿con qué les quiero decir con esto? Lo que uno arma es un mapa de problemas, un árbol de problemas. Es importante que esos problemas estén bien definidos y que estén bien ubicados en ese mapa o en ese árbol. Pero el problema, digo, la lógica de la planificación, de la formulación, los problemas los das vuelta y son la solución. ¿Sí? Entonces yo digo, el problema es el desempleo juvenil, la solución ¿cuál sería? El empleo juvenil. El empleo juvenil. Si el problema es el consumo problemático de sustancias, ¿cuál sería la solución? ¿Cómo logras el consumo sano? ¿Cómo logras mejorar? ¿Cómo decirse empleabilidad juvenil? ¿No? ¿Cómo logras el empleo juvenil? ¿Cómo logras? Entonces yo agarro los que eran problemas y digo, bueno, hay que generar puestos de trabajo, entonces puestos de trabajo, formación para los jóvenes, que decimos las cosas que les faltaban. Fíjense que nosotros vamos dando vuelta, como si fuese una moneda, y damos vuelta y del otro lado tenemos la solución. Entonces por eso nosotros decimos que como vos definís el problema, es cuál es la solución que vos vas a tener. Si el problema de la localidad es el consumo de drogas, probablemente tu solución venga más por el lado del punitivismo. Si tu descripción de ese problema es el consumo problemático de sustancias, tu solución va a ser más compleja y va a tener más que ver con cuestiones vinculadas a la salud mental, empleabilidad, cuestiones de salud y social. ¿Se dan cuenta cómo definimos nosotros el problema? No doy ejemplos de cuenca hídrica porque no tengo ni idea. No me quiero correr tanto. ¿Cuánto de agua está? Sí, y además va a ser lo van a tener que hacer ustedes. Pero esta es la idea de fondo de esto. Detrás de, cuando uno empieza, fíjense, si nosotros, y este fuese un taller, chicos, ¿cuáles son los problemas de la cuenca hídrica? Pensemos de la cuenca hídrica va a ser un lloradero, ¿no? Un lloradero es un lugar lleno de problemas, ¿no? Ahora, el desafío nuestro, o de ustedes, que van a estar promoviendo el proceso de planificación, o lo están haciendo en su territorio, es que eso no queden problemas, que esos problemas estén mejor definidos de los que hoy están definidos, porque es donde nosotros vamos a pisar y vamos a poder trabajar en la solución. Pero tenemos que tener muy trabajado esta cuestión de los problemas. No, digo, ahí, cortito algunas herramientas, está bueno.
Usted decía recién, digamos, ¿no? En esto que también planificar supone todo el tiempo como algo que es medio relacional, ¿no? Estamos definiendo algo, pero implícitamente tenemos como la contracara de eso, ¿no? Bueno, decía, en la definición del problema, dijo el Fede recién, de algún modo, que es esa situación negativa, ¿se acuerdan que hablábamos, no? Bueno, lo que está en el fondo es la situación deseada a la que queremos llegar, ¿sí? Que después lo vamos a retomar más adelante. Digo, es decir, por ejemplo, si tomamos como escasez de agua, sería mínimo de agua o mejorar. yo no me quiero adelantar, pero para mí escasez de agua es insuficiente para pensar como un problema social. No está diciendo nada. ¿no? Situalo al problema. Claro. Sí, Sí. Contextualizalo para que no sea tan grande. Claro, ¿sí? Yo voy a decir, nosotros le vamos a dar después alguna... Acceso, ¿Alguna- mejorar el acceso Para el humano, para la producción, para... O habría que ver, después por ahí nosotros tenemos como alguna muletilla, vamos a decir, que nos ayuda para formular problemas, pero que se las vamos a ir a compartir. Pero digo, bueno, uno de los desafíos que hay que lograr es la coherencia en la planificación para pensar entre el problema y la solución, digamos, ¿no? Que por ahí en los términos más de los momentos de la planificación es la coherencia entre el diagnóstico y la definición de las estrategias luego, ¿sí? Bueno, a veces hay algunas herramientas o algunos esquemas que nos sirven para ayudar. Vieron que el Fede recién decía, bueno, podemos trabajar con una herramienta que se conoce como el árbol del problema, el mapa del problema, la matriz de análisis del problema. Donde uno define un problema, supongamos que el árbol sería el tronco, y después en las raíces lo que hacemos, como si fuesen las raíces de árbol, pensamos las causas, ¿sí? Los factores que producen o hacen que esa situación problemática se produzca. Y después en las ramas pensamos cuáles son las implicancias, los efectos, las consecuencias que tiene en la comunidad, en la población. ¿Sí? Es un ejercicio que nos ayuda a un problema empezar a encontrar elementos más concretos, observables, medibles y que además tengan que ver con dimensiones que hacen una problemática. Por lo general, los problemas son multidimensionales, y tienen multifactoriales, tienen un montón de aspectos. No se resuelve solo con un aspecto o con una causa en particular. Una vez que pasamos a eso, a veces nosotros decimos, bueno, un ejercicio interesante para pensar en la coherencia entre problemas y soluciones es como invertir ese árbol. ¿Sí? Entonces, el problema que está en el tronco es lo que tomamos como base para pensar en el objetivo. Es la contracara. El objetivo de algo que definimos como un propósito para hacer es la contracara a un problema. ¿Qué sería esto? Si el problema es una situación negativa, la solución, el propósito, lo que queremos hacer es la contracara, ¿no?, a esa situación problemática. Y después decíamos, como tenemos causas o factores, la contracara es que esas causas o factores son los que nos tienen que servir de referencia para pensar las acciones y las estrategias. ¿Nos explicamos? Si yo digo que una de las causas tiene que ver con, no sé, el poco, para decirlo, el poco, no sé, conocimiento, conciencia ambiental o educación ambiental que tiene la población X, eso, si es un factor, en términos más, que hay una dimensión más de lo educativo, de lo comunitario y lo cultural, eso tiene que ser luego trasladado a una estrategia que trabaje esa dimensión. Entonces acá, las causas o los factores son dimensiones para pensar las acciones y las estrategias. Del mismo modo, eso que yo definí como un efecto, una implicancia, no una consecuencia de ese problema, que por lo general esto está puesto más siempre del lado de la comunidad, de la población, ¿no?, del contexto, esos efectos tienen que servir para pensar en las metas o en los resultados, en lo que llamamos a veces objetivos específicos. Acá, cuando uno describe el problema y empieza a hablar de las causas o descriptores, como le dice Matus, un buen descriptor es un descriptor que se puede medir. Si no lo podés medir, porque de los descriptores vos sacás después los que se dicen los indicadores. ¿Cuál es tu línea de base? Entonces vos decís, che, el desempleo juvenil, entonces uno de los problemas es, no sé, el nivel de escolaridad o el nivel de formación del joven. Entonces vos dirías, si ese es un problema, el nivel de escolaridad, y vos podrías decir, bueno, sí, uno puede medir el nivel de escolaridad, es un buen indicador. Entonces yo arranco el proyecto con un nivel secundario y lo quiero llevar a un nivel terciario. Entonces cuando termine el proyecto de intervención, vos tenés un objetivo medible, ¿no?, una meta que puede ser que esta cantidad de estudiantes, no sé, que X cantidad de estudiantes tengan un título terciario, un título superior.
Otro puede ser con el empleo, con las posibilidades de empleo, los puestos de trabajo que hay en esa localidad, también es medible y uno puede pensar una meta en relación a eso, pero digo, esa es una clave para pensar buenas causas o descriptores de ese problema que estamos hablando. Che, ¿se puede medir esto? Si no se puede medir, tenemos que hacer un esfuerzo un poco más, un esfuerzo intelectual, de seguir pensándolo hasta que logremos encontrar un problema. Muchas veces nos ha pasado a nosotros trabajando que no es tan fácil poder enunciar el problema adecuadamente. Pero cuando uno lo enuncia adecuadamente, se da cuenta. Hay algo ahí como una especie de ruptura epistemológica. No sé, uno lo ve ahí como que dice, ah, ya está, te cae la ficha. Ese clic. ¿Sí? Sí. Bueno, Más de ruptura de iluminación. de iluminación. Bueno, Está bien. ¿se entiende esto? Digo, que son pequeños. A veces, si uno trabaja, por ejemplo, con estas técnicas, como la del árbol de problema, puede pensar de la misma manera un árbol de estrategias, ¿no? Bueno, hice el árbol de problema, definí el problema, encontré algunos factores, causas, puede encontrar también algunos efectos o consecuencias. Sobre eso, después trabajo lo mismo. Bueno, ¿cuál sería la contracara, ¿no? En términos de solución de ese problema? ¿Cuáles serían las acciones o estrategias que tengan, que den respuesta a las causas de los factores? ¿Y qué resultados son los que modifican esas consecuencias que por lo general son efectos negativos de la realidad? Luis, Sí. una cosita. Ustedes ya hicieron una especie de árbol de problema a partir del diagnóstico, ¿no? Desde la primera clase. O sea, ya hay varios insumos que nos pondría del lado izquierdo del círculo que ustedes mismos identificaron en distintos territorios, ¿sí? Entonces ahora tal vez vaya hacia capturar nuevamente esos problemas que identificaron y planteemos soluciones, estrategias, como ahí dice, ¿no? Y que pueden, Objetivos, metas. perdón, dijo. No, y que pueden aprovechar también la oportunidad para repensar si ese problema, como lo habían enunciado esa primera clase, con los contenidos vistos Sí. hasta hoy, se puede formular de alguna manera. Por ejemplo, si aparece un falta, ya saben que tienen que actuar. Claro, o sea, ya tienen más elementos para revisar la naturaleza de esos problemas, si están bien formulados. El antes y el después de Bueno, la si no hay duda, le vamos a proponer ahora una instancia de trabajo en grupo. A lo mejor le vamos a dar esto que decía el Fede como algún tips. Lo vamos a pensar más en términos de tips. No hay receta, pero hay ayudinas. Esa oración que solemos, que nos cuesta redactar para pensar un problema, ¿no? Cuando uno dice, bueno, a ver, todo esto cómo lo volcamos a un sentido más práctico. A mí me sirve, por ejemplo, yo siempre digo que en el enunciado de un problema, en la formulación de un problema, que a veces ahora sí en una oración, tienen que estar contenidas al menos 3 preguntas, responder a 3 preguntas, digamos, ¿no? Una es ¿cuál? Otra es ¿cómo? Y otra es ¿a quiénes? Y ahora les explico. Es decir, el enunciado de una problemática siempre tiene que ser en forma negativa. Tiene que aludir a una situación negativa, llámese de injusticia, inconveniencia, insatisfacción, vulneración, etcétera, conflicto, lo que fuese. Y en esa enunciación de una situación negativa tiene que estar contenida al menos cuál, cómo y a quién. Es decir, el cuál tiene que ver cuál es la situación problemática. ¿Sí? El cómo, a veces lo que hacemos es circunscribirla a un aspecto principal de qué es lo que está produciendo, o a una subcausa o a la causa principal. Y el a quién es a dónde lo estoy circunscribiendo el problema. Si yo digo que el problema tiene que ver, por ejemplo, con la presencia de microbasurales, ¿está bien formulado? Creo que no, porque estaba medio mal No, a erradicar los microbasurales. ¿En dónde y cómo son? En realidad ahí estoy diciendo capaz que el cómo. Porque los microbasurales, pero no estoy diciendo qué es lo que producen los microbasurales. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, si los microbasurales producen contaminación, ¿está bien formulado? Faltaría no, el cuál es la situación problemática, es la contaminación. ¿El a quién es? Ahí tengo que circunscribirlo. ¿Sí? Entonces hagan siempre ese ejercicio. Cuando yo hago una oración, a ver, está planteada cuál es la situación problemática, cómo se produce esa situación problemática, en función de qué la estoy mirando, y el a quién es. Si yo digo que el problema es, por ejemplo,
el incremento de la violencia en tal lugar, ¿está bien o está mal? Bueno, falta y precisar. Capaz que, vuelvo a decir, el incremento de la violencia es una situación problemática, pero no estoy diciendo bien cuál es el lugar X y además, ¿qué estoy mirando? ¿De qué tipo de violencia? ¿En quiénes? No sé, o podemos hablar de violencia urbana o violencia entre sectores, o habría que ver, ¿me explico? Entonces, traten siempre de redactar y tener en cuenta esas tres preguntitas, ¿sí? Mi enunciado, mi oración contiene esas tres preguntas. ¿Puedes sumar una más? No, sí, dale. El dónde. No solo con quiénes, sino dónde. ¿Dónde sucede esa problemática que están viendo? Eso también tiene que ver con la problemática situada. No es lo mismo pensar en Tucumán, que en Río del Eje, que en la ciudad de Córdoba, que en la ciudad de Villa María. O en la región. Por ejemplo. Eso, yo sí se los voy a corregir en el trabajo final. Bueno, propuesta para trabajar ahora, ¿sí? Haciendo toda una síntesis de lo que hemos... ¿Ya han venido trabajando en grupo? Sí. ¿Y con qué criterios se agrupan? Territorialmente. Bueno, si quieren mantener ese criterio, por nosotros está bien. La idea es que en grupo puedan, de algún modo, pensar una situación problemática de esos territorios, el territorio que compartan, ¿no? Que la enuncien, decir, bueno, nosotros creemos que la problemática social de este territorio es esta, si en lo posible tiene que ver con lo que vienen trabajando en el marco, bueno, que sirva también para la diplomatura, que sea vinculante, es lo mejor, si no por ahí también, si les es más fácil otro ejemplo, no hay problema, estamos en el ejercicio. Y decir, por eso, ¿por qué sería un problema relevante? Pensar la relevancia del problema. No llegamos a ver esto, pero ahí nosotros trabajamos un poco esta idea de tres tipos de problemas. ¿Querés decirlo? Rapidito. Bueno, los problemas a veces, esto que decía, no está tan fácil de escribirlos a veces o enunciarlos. Entonces decimos que hay tres tipos de problemas, los bien estructurados, que hay una causa clara y está muy determinado ese problema, que es muy fácil de ver y que probablemente sea lo más estudiado, ¿no? Después los cuasi estructurados, que hay una relación de probabilidad, que no es tan directo el problema y las causas. Entonces si yo les diría cuál es la causa de la inflación, y bueno, no está tan claro. Podemos decir que quizás la emisión, quizás el endeudamiento, cuánto de cada uno, y todo, no está tan claro el problema. ¿Se dan cuenta? Es más difícil de verlo. Y los mal estructurados, cuando hay múltiples causas, las causas son difusas y son cambiantes, ¿sí? Yo sospecho, vuelvo a decir que no conozco el tema, pero un problema de la cuenca hídrica van a ser problemas quizás cuasi estructurados o mal estructurados, van a estar más acá que acá, no son tan determinísticos. Entonces por ahí nos va a llevar un poquito más de tiempo y quizás pensar la lógica del árbol de problemas. ¿Conocen lo del árbol de problemas? No. Bueno, ahí les acabamos de subir un material de Matus, del método Altadir para la planificación O sea, le popular. sigue agregando bibliografía. Sí, pero porque Yo ya le cargué el aula. Bien, bueno, ahí vamos a cargar esa. Bueno, ahí se explica un poco por qué hay una lógica de problema, causas, consecuencias. No es un árbol donde las raíces están los problemas que causan el problema que nosotros estamos trabajando y arriba las consecuencias. En realidad, esa es una lógica que nos permite hacer un trabajo comunitario más sencillo y que se entiende bien fácil, pero es una lógica lineal de los problemas. Y los problemas, salvo que sean así, bien estructurados, no tienen una lógica tan lineal donde uno puede determinar tan fácil las causas, porque en general lo que pasa en los problemas bien complejos es que los problemas están todos interconectados y algunos problemas son causa y a la vez consecuencia de otros. Entonces yo no podría armar un árbol de problemas, sino pensaría más bien la lógica del mapa de problemas, que eso ya lo tienen en los textos de Porges. ¿Sí? De Porges. Bueno, volviendo a la consigna, la idea es que en base al problema que definen, formulen, puedan empezar, ya les tiramos una pista, qué tipo de problema sería, y al menos, no es que hagan algo exhaustivo, puedan pensar algunas causas y factores y algunos aspectos. Como para hacer un ejercicio
y tener la chance acá de también hacer como un intercambio y algunos ajustes, bueno, producto de ese intercambio. Son las 11, estamos medio jugadazo. Por ello les propongo que tomemos como un corte de trabajo mismo, digamos. Si alguien quiere incluso podéis hacerlo afuera, pero nos estaremos encontrando 11 y 20. 11 y 20 como mucho. Sí, va a ser antes, porque- Y le vamos a pedir después, acá tenemos afiches y fibrones que eso lo pueden escribir en una afiche. Sí, es un ejercicio. 11 y 20 para que a las 11 y media escuela. Ya conocemos con los bueyes que El uso de cosas. Dentro de la gestión sería inadecuada. También hay que decir. Escaso inexistente puntos de corrupción. Pero para que no hace falta, porque estaríamos. Escaso Bueno, poder abordar esa. Yo me imaginé. No, hace tanto que no tomo una jactancia. La hoja. Bueno, les vamos a pedir a los grupos, ya se van a ir sumando los otros, pero vamos arrancando. Vamos a empezar con este grupo, que cuenten rápidamente cómo enunciaron ese problema. Y que nos digan cuál es el problema que enunciaron. Bueno, tomo la y después ahí nos venían diciendo uno y otro diciendo. El problema que se tomó fue el que los mismos chicos habían, yo en la clase anterior no tuve, pero habían tomado como problema base y habían armado como un esquema que volvimos a analizar ese esquema. El problema, lo leo, la contaminación generada por la basura y los mitos basurales a cielo abierto en la población de la ciudad de Cruz del Eje. Ese sería más o menos el enunciado del problema. Tratamos de contestar las preguntas de cuál, de cómo, dónde Bien. y a quién. Perfecto. De allí, bueno, empiezan a surgir, de acuerdo a los conocimientos de los distintos integrantes, las causas de ese tipo de ese problema. Y empezaron a aparecer, bueno, como causas, el tema del mal uso del consumo normal, del mal uso de los materiales que no son reciclables, por ejemplo. La falta de gestión general. Bueno, No es de falta. No, bueno, primero hicimos el otro análisis que es qué tipo de problema es, si es estructural, semiestructural o estructurado. En principio dijimos que no era estructurado, pero después en el andar de la charla dijimos porque sí es semiestructurado, porque es un problema que se intenta abordar, pero todavía no está totalmente armado. Y en cuanto a qué causas se identifican y qué efectos produce, bueno, lo que empecé a enunciar me decía que quisiera que me ayuden porque he hecho una nube. Estamos hablando de contaminación, del paisaje sólido-urbano, cuestiones de salud. Estamos hablando de otro tipo de contaminación que tiene que ver, nosotros que nos ubicamos en el área de discapacidad, que aumenta la gravedad de los casos de discapacidad y a su vez las condiciones de las personas que tienen discapacidad, especialmente que están dentro del espectro. Después hablábamos de la degradación del suelo y de las napas nefráticas que tenemos en el ambiente. Bueno, esos serían los efectos. Los efectos que produce más o menos lo tengo armadito. Sí, y de las causas detectamos la escasez de puntos de recolección, ¿no? Muy bien que le dijeron falta, muy bien que le dijeron falta. No, pero esta no es la formulación del problema, la formulación del problema no estaba... Pero todo, porque las causas son problemas también. Así que las causas tampoco van como falta de... Sí. Ahí es donde se nos plantea el problema. La ineficiente gestión de los residuos sólidos urbanos, el sostenimiento de las políticas públicas a lo largo de diferentes gestiones, y no me acuerdo, la cuestión de la educación ambiental que recién se está iniciando,
Entonces es todo un trabajo de conciencia que hay que... Claro, la necesidad del desarrollo de la articulación entre la parte educativa, el uso de la gente y la concreción en leyes o ordenanzas que funcionen para que eso... Me estaba hablando de una solución ahí. No, dije la necesidad de lograr eso. Porque lo que estamos diciendo, el sostenimiento de las políticas públicas, hay leyes, el Consejo ha trabajado un montón de ordenanzas, pero que se pongan en práctica después cuando pasan al Ejecutivo es otro tema. Bueno, la implementación es un problema de la gestión, no del diseño y la formulación. Está muy bien, ¿no? Pero está bien definido la problemática como contaminación ambiental. Claro, no me acuerdo y más. los efectos eran de salud que se referían en el agua, en el aire y en el subsuelo. Perfecto. Bueno, gracias. ¿Qué otro grupo? Un aplauso. Hemos definido el uso del formulado del agua en la zona del brete y las zonas bajas. Bien. Bueno, ahí nos encontramos con que hay una concurrencia de algunos factores que son la necesidad de una mejor distribución, un mejor uso. Es algo que está semi-estructurado porque hay algo que se gestiona, pero a partir de esa gestión se reconoce que no da respuesta a todos los puntos donde es necesario, donde se pueden identificar los diferentes actores de esa comunidad que precisan del recurso, y eso es una realidad que hay que definir y también establecer entre todos las jerarquías, las prioridades y las proporciones en lo que puede y que debiera distribuirse. Reconocemos que también existen y concurren a esa problemática cuestiones de índole cultural, administrativas. En las causas, está bien. Sí, sí. Administrativas y también de falta de existencia de... ¿Cómo dijiste? Inexistencia de... Inexistencia y falta son sinónimos, ¿no? No se puede usar sinónimos. Está muy bien, está muy bien. Parámetros que ayuden a la consideración de la magnitud de la problemática. Está bueno ese del final me gusta. ¿Cómo es tu nombre? Alberto. Beto. Bueno, Beto. Beto. Sí. Bueno, está bueno. Me gusta ese que dijeron que hay una cuestión ahí con ver, con visualizar la magnitud del problema como un problema del problema. Una causa del problema. Está bueno. Bueno, después voy a hacer para hacerlo más corto, voy a tratar de hacer una devolución más general y hacerle algunas preguntas al final a todos. ¿Otro grupo se anima a compartir? El aplauso por el grupo. Bueno, nosotros, que nos costó un montón, de hecho vos nos dijiste. O sea, ahora voy a ver si está mal. Falta de. No, eso no. El título que encontramos, gracias a Fede, fue la deficiente y fragmentada regulación en el uso del suelo del perilago del dique de Cruz de Leche. Y lo discutíamos, el comienzo de la discusión tuvo que ver un poco con cuál era el estado de la situación, que sentíamos que los que accedemos al uso de esa tierra, tanto como los que toman de esa agua a corta o larga distancia, no participamos del primer uso que se hizo y que se está haciendo, que es la construcción del hotel, la pavimentación, el situar los paneles solares, que es lo que se está haciendo ahora. Y nuestra motivación es decir, bueno, si eso comienza ahora, todo el perilago probablemente sea utilizado después.
y queremos entonces llegar antes a proponer un ordenamiento territorial de todo ese conjunto, para evitar pérdida de biodiversidad, para evitar problemas de contaminación, para garantizar un acceso público al lugar y que también tenga fines educativos y de apropiación del lugar. Y para eso lo queríamos plantear como problema. Y vemos como o percibimos como una de sus principales causas en esto de las decisiones políticas que fragmentan sobre todo la participación y el acceso a la información. No sé si el resto del grupo quiere decir algo más. Las causas, ¿no? Claro, las causas. Ahí el disparador fue eso, de una construcción que de golpe movilizó, acá hay un proyecto sobre el Pez Lago y nadie lo conoce. Los otros también planifican, dice Montes. Los otros, sí, pero no lo comunican, entonces no tiene solamente intereses de un sector. Entonces los intereses de todo o la complejidad, lo que implicaría ese proyecto, no está contemplado, no está comunicado, no está consensuado con los que vivimos en la zona. Sí, un poco Arriba marcamos cuáles son los efectos que creemos de este problema: pérdida de ecosistema, contaminación, uso indebido del suelo y cierre de las posibilidades de participación. Porque es un lugar al que todos nos gusta ir y bueno, una vez que empiecen las obras, pasó que ya gran parte se cerró y no estamos pudiendo acceder. Bueno. Hay mucho más. Muy bien, bueno, hay mucho para contar, pero está re bien definido ese problema. Un aplauso. Meleni, que tiene la fecha en la mano. Después vamos a hablar en el viaje de vuelta sobre los problemas. Esto es un ejercicio para el aula, no. Nuestro problema es que, bueno, en la zona de Paso Viejo, Bañado, la Higuera, de Naranja también, hablamos de un problema como un desarrollo caótico del territorio, las dimensiones del desarrollo de las comunidades, como el problema, ¿no? Porque después los otros problemas, porque fueron varios los que salieron, lo quisimos incluir a todos, siempre es muy difícil, pero siempre íbamos a que el desarrollo caótico era el que finalmente no permitía las otras dimensiones, basurales y circulación de residuos y desmontes, por ejemplo, en donde eran el territorio de los municipios comunes, zonas grises. Se habló como una de las dimensiones, ¿no?, de lo caótico, que no está definido la circulación de los residuos, por lo que están por ahí. También de límites de ejidos municipales, comunales, entre los vecinos y los campos. Eso también genera algunas conflictividades. Sin ir más lejos, Tuclame, si ustedes ven el ejido municipal de Tuclame, comunal de Tuclame, no coincide con lo que Tuclame da servicio, por lo cual eso también le genera un problema en el desarrollo. Y después, todo lo que es promoción habitacional, de servicio, etc., está claramente sin planificación, para no decir falta de planificación. Y bueno, claramente hay otras cosas más que nombramos, pero una de las... un problema cuasi estructurado dentro del desarrollo caótico, es que hay un punto de vista, una lógica del extractivismo como naturalizada, y no aparece una contraposición de decir, bueno, este desarrollo tiene que tener una cuota de conservacionismo, tiene que tener todas las oportunidades que tenemos en la zona, de decir, este es el departamento que más bosque nativo tiene, explotar las cosas que sí van a favor de una otra lógica, que es la que actualmente prima, ya sea para el servicio, para el turismo que se viene o lo que fuera, y para los habitantes, ¿no? O sea, por la situación que sea, ya lo conocemos, no solo caótico, sino que tiene esa visión. Bueno, un aplauso por el grupo. Me gustó el problema, quizás está como muy grande, pero cuando uno dice desarrollo caótico del territorio, si yo digo desarrollo indeseado del territorio, ¿es indeseado por quién? Y caótico claramente es, nadie te puede discutir que es caótico. Está una salida elegante. ¿Hay algún otro grupo que quiera compartir? ¿Falta algún grupo? Fue lo que charlamos. ¿Algo más? Son todos. Son todos los grupos. Bueno. Vamos a hacer un pedido especial.
Bien de mostrarnos los afiches o las notas, que saquemos la foto. Bien. Había todo sí. Había trabajar un poquito articulado, pero se nos fue un poco el tiempo. Así que la vamos a obviar. Después vamos a retomar algunas cosas que nos interesan hacer hincapié. Sabemos que lo trabajaron también en la clase anterior con el equipo de Marcela. Vamos a ir a los enfoques y escenarios de la planificación. Y vamos a tratar de vincular esto con trabajo en red, actores, poder, problemáticas, problemas, soluciones. Un desafío interesante. ¿Ustedes planifican? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Quiénes planifican en el territorio? ¿Y qué planifican? En nuestros territorios. ¿Quiénes planifican y qué planifican? Sí. Riego. Planifican riego, muy bien, muy bueno. ¿Quiénes? Con el consorcio de riego. Perfecto. Y los ¿Y en- productores. Sí. En el consorcio están los productores, Forman parte de los productores, la los autoridad llaveros, hídrica. quienes coordinamos todos en equipo, de acuerdo a los pedidos, de acuerdo Sí. a la disponibilidad de agua. Tremendo laburo. Muy bien. Bien. ¿Quiénes otros planifican? Creo que todos en alguna medida, quizá desde lo cotidiano a las organizaciones, creo que el hecho de venir acá uno se organiza, se planifica, porque todo el día cambia su rutina. Entonces distintas medidas lo vas haciendo en definitiva. Sí. Bueno, entonces, si todos planifican, todos me van a poder decir qué es planificar. Ordenar. Organizar tareas. Ordenar. Tener un plan. Regular, organizar para lograr un objetivo. Ajá. Organizar anticipadamente. ¿Qué más? Plantear etapas. Planificar es plantearse también objetivos. Claro. Metas a seguir, que no hay problemas. Muy bien. Y tiempos. Tiempos. Y prever, también uno prever cierta... Prever. Pero primero determinar acciones. Primero yo tengo Plazo. que voy a planificar es una acción, una meta, lo primero que tengo que hacer. Claro, ¿cómo arrancamos ¿cómo arrancamos a planificar? ¿Cuál es el primer momento? ¿Por qué planificamos? Hay un montón de preguntas que podemos ir avanzando en esto, pero en realidad, cuando nosotros todos planifican, ahora vamos a pensar en términos de planificación social o planificación territorial. Entonces, por supuesto que nosotros, con la Caro y el Luis, planificamos venirnos acá, que a qué hora me tenía que pasar a buscar, a qué hora salía, cuánto tiempo había hasta acá, cuánta nafta hacía falta, etc. ¿Quién manejaba? Bueno, eso es una planificación. Pero no nos interesa esa planificación y no vamos a pensar desde esa planificación, sino que vamos a pensar la planificación social y territorial. Por ejemplo, la del riego, en donde se involucran. ¿Qué hay en la planificación del riego? Hay otros. Hay recursos, actores, objetivos, más o menos claros, más o menos difusos. Los gobiernos locales planifican. Puede ser que no está escrito en un plan, en un documento de un plan, como decimos, pero hay planificación de las políticas de distintos... El Ministerio de Educación planifica también en nuestros territorios. Planifican actores del territorio y actores extraterritoriales sobre el territorio. Planificar nosotros decimos que es responder a 3 preguntas. ¿A dónde quiero ir? ¿Dónde estoy? ¿Y cómo hago para llegar ahí? Situación inicial, ¿a dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cómo hago? La planificación es eso. Son responder estas 3 preguntas. ¿Y no te preguntas con quiénes? Muy buena esa pregunta. ¿Con quiénes? Le pagaste, me parece. No. Se me anticipa. Pero esa es la idea de la planificación. Nosotros estamos en un lugar de insatisfacción. Nosotros nos imaginamos que este territorio, que esa cuenca hídrica del lago, puede ser diferente, que puede ser mejor, que es deseable desde nuestros valores, ¿no? Esto de la definición de los problemas y de las soluciones tienen que ver con lo que nosotros nos imaginamos del mundo, cómo creemos que es mejor el mundo,
¿Cómo creemos que mejora el mundo? Desde nuestro lugar, desde nuestra experiencia, desde nuestra trayectoria. Entonces, pensamos que eso puede ser mejor. Esa es la situación deseada, la visión de ese territorio. Pero como siempre, también uno planifica porque hay una complejidad, porque son tantos. Una cosa es que uno planifica algo chiquitito que yo puedo controlar, pero otra cosa es, por ejemplo, que no haya insatisfacción. Hay un agua y hay que repartir. Como son tantos, lo tengo que planificar. Sí. Entonces no hay una insatisfacción. Hay una situación. Hay una necesidad de cubrir. Pero hay una necesidad, hay un conflicto, hay un riesgo, hay escasez. Se dice situaciones, pero está muy bien lo que aclarás. Pero digo eso, hay algo que nos moviliza a ponernos en marcha y decir, che, hay que ordenar este quilombo. Podría ser una. O racionalizar. Pero hay que ordenar este quilombo, supone detrás, si ustedes leyeron el pensamiento mío hacia atrás, es que esto que es un quilombo puede ser de otra manera. Que es esta manera que me estoy imaginando. Detrás de cómo yo defino la situación inicial, ¿qué hay en la situación inicial, en el dónde estoy? Quilombo. Quilombo. Diagnóstico. Matus habla de análisis situacional. Después vamos a retomar eso, pero quilombo, diagnóstico, ¿qué hay hoy? ¿Qué problemas tenemos? ¿Qué recursos contamos? ¿Y qué hay acá? Utopía, el deseo de lo que yo me imagino. Y esto precede a esto, para mí. Nosotros nos imaginamos cómo pueden ser las cosas, creemos que pueden ser mejor y a partir de ahí definimos un problema. El problema se define desde todo esto que yo pienso, creo, me imagino, sueño, etcétera, que veíamos al principio. Perdón, pero estás como dando vuelta Estoy dando vuelta. el problema. O sea, no parto del problema que estoy experimentando en mi vida cotidiana, sino que estoy pensando, visualizando la situación que quiero llegar y después me remito a atender los problemas. Es que vos, para vos algo es un problema porque te lo imaginás distinto, sin que sea un problema. No hay problema. Exacto. Porque, por ejemplo, el problema podría ser, hablando siguiendo con el riego, quiero que el noroeste tenga un desarrollo de gran producción agropecuaria, entonces tengo que repartir el riego y le doy mayor caudal de riego a quien tiene más hectáreas. Y no es equitativo, pero va con ese deseo de darle más al que más puede. No es la idea, sino que es la equidad. Y ahí surge el problema. Ahí tenemos de el la deseo. La equidad es... Aparte de cómo nosotros nos imaginamos cómo pueden ser las cosas en el plano normativo, se dice, el deber ser, a partir del deber ser nosotros definimos los problemas. ¿Sí? Es que yo puedo tener una humedad, en mi casa tengo una humedad en el baño, de hecho, tengo una humedad y bueno, es un problema, sí, pero no, hace un año convivo con eso. Y en realidad es un problema, y el baño estaría bueno que no lo tenga, pero uno puede decir que para mí no es un problema que haya humedad en el techo, no es un problema. Sí, sí. Porque yo no me imagino en mi deseo, el baño no es un lugar así hermoso como este, no puede tener humedad. No, Bueno. para algunos es un problema no tener Siguiendo, Bueno. ¿A dónde está siguiendo con el ejemplo del riego, Un arquitecto es en la decir, sala. en el municipio de Quirino se le da extensión, canon de riego, etcétera, a los que pongan vid de tal tipo de vid criolla. Eso también es una direccionalidad para planificar el riego y el territorio. Estás impulsando algo. Claro. Con una intención. Cuando uno planifica para modificar una situación. ¿Cuál situación? Yo quiero transformar esta situación en la que nos encontramos hoy y quiero que la situación sea esta. ¿Sí? Cuando yo quiero pasar de esto a esto se conoce como escenario de la planificación. Cuando yo quiero pasar de acá a acá, por supuesto que no voy a ir esto es la planificación, no voy a ir en línea recta, voy a ir teniendo vaivenes, voy a retroceder, voy a volver, digo, no vamos a llegar acá, vamos a llegar a otro lugar, quizás más por acá, y después vamos a volver a arrancar el ciclo, pero en ese andar y caminar, acá tengo el diseño y la formulación. Cuando yo empiezo a caminar, empiezo a ¿cómo se dice? Como a afectar intereses, ¿no? Porque una cosa es que nosotros nos pongamos a trabajar, digo, estamos todos en contra de la pobreza. A nadie le gusta la pobreza. A nadie le gusta la desnutrición. Ahora, digo, expropiemos
y no vamos a tener problemas. Distribuyamos la riqueza y no vamos a tener problemas. Pero es una manera de solucionar una parte de ese problema, seguro. El tema es que si yo lo pienso, es una gran idea, probablemente resolvería un poco el problema de la pobreza, pero cuando yo quiera empezar a implementarlo eso, y voy a tener enemigos grandes, poderosos, con poder, que van a defender sus intereses y se me van a oponer, dice Matus. ¿Sí? Y entonces, bueno, no me acuerdo, ya voy a volver a leer, no me acuerdo por qué le decía eso. Pero entonces digo, yo la situación deseada sigue estando acá. Ahora, la situación inicial, el quién define el dónde estoy, el a dónde quiero ir y el cómo llego, el quiénes responden a esos interrogantes, tiene que ver con los distintos enfoques de la planificación. No van a salir expertos en planificación de este curso, pero sí le podemos decir que que nuestra intención es que ustedes puedan identificar los enfoques de la planificación, y esto ya es un montón. ¿Por qué? Creo que al final del curso lo vamos a poder retomar. Nosotros, depende de los autores que cada uno elija, hay más o menos enfoques. Nosotros los dividimos en 3 grandes enfoques de planificación. La tradicional, la normativa, la planificación estratégica o estratégica situacional, acá Carlos Matus es como el referente, y las PPGA o planificación participativa y gestión social, que acá nosotros tomamos a Pogiese. Tienen un texto de Matus y tienen 2 textos de Pogiese en los materiales de la planificación tradicional o normativa. Es la planificación donde se contrata a Luis y al Fede para que les hagan un plan de desarrollo territorial. Les dejo mi número si quieren, igual nosotros lo hacemos. Pero eso es algo que se hace desde la idea del experto, del saber experto, de los especialistas, los expertos planificadores, y entonces los que definen la situación, el lugar deseado hacia donde tenemos que ir como territorio, lo definimos nosotros. ¿Sí? El diagnóstico, los que hacen el diagnóstico dicen cuáles son los problemas que tenemos, cuáles son los recursos con los que contamos, lo hacemos nosotros, no lo hace la gente del territorio. Y nosotros somos externos a Tuclamé, no sabemos, no conocemos gente acá, no conocemos mucho de las relaciones sociales. Y esto es el problema que genera, y definimos nosotros la planificación, los planes que nos van a llevar de acá hacia de la situación inicial a la situación deseada. Eso tiene un problema, que es el problema de, Matus dice, superávit de planes y déficit de implementación. Porque cuando vos empezás a querer implementar la planificación, se te empiezan a oponer los actores y finalmente a vos te queda algo muy bonito, pero cuando vos tenés que afectar intereses es cuando se trunca la planificación. Si ustedes googlean y empiezan a buscar planificación estratégica, van a encontrar que a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia y del país se han desarrollado un montón de planes. No nos vayamos lejos, Cruz del Eje tiene, por lo menos que sepamos, en biblioteca 2 planificaciones, San Marcos tiene 2 planificaciones, Villa Soto tiene 3 planificaciones que se hicieron en universidades, consultoras y todo eso, que nunca pudieron ser implementadas. Personalmente eso le llamo proyectos de oficina. Claro, eso o sea que sí. No tiene en cuenta la... Yo voy a ser justo con nosotros los planificadores. No siempre tan... Yo voy a ser justo, pero bueno, eso pasa en todos lados y en todo el mundo porque Es más fácil. es más fácil, lleva menos tiempo y el tiempo es la variable clave porque además la planificación pública tiene que ver con los tiempos de la política electoral. Y la política electoral, como bien saben, en Argentina es cada 4 años o cada 2 años si es nacional. Y tenemos, está atravesado, la planificación está atravesada por la política y está atravesado por los intereses y la cuestión del poder. ¿Cuál es el problema de este tipo de...? Entonces yo les decía, voy a volver. La planificación tradicional es una planificación realizada por expertos que son externos del territorio, que es rígida y que tiene seguramente una planificación que tiene un documento de plan muy bonito. Van a encontrar un montón de planes, si googlean, que se llaman planes estratégicos territoriales, que tienen una carátula azul, que se hicieron durante el gobierno de Macri. Bueno, de esos hay en casi todas las localidades. Eso tuvo menos 10 de participación. De hecho, son muy similares unos con otros. ¿Qué utilidad tiene eso? Alguna utilidad tiene.
Ahora, ¿va a transformar el territorio y va a lograr la situación deseada? Probablemente no. ¿Por qué? Porque no se consideró lo que Matos y Carlos Testa incorporaron en la planificación, que es la noción de poder. Nosotros planificamos situaciones de poder compartido. La planificación emerge y surge como disciplina, si queremos pensarlo de esa manera, cuando los estados-nación definían e imponían condiciones en los territorios, que eran estados fuertes, los estados-nación fuertes. Entonces, ejemplo, los planes quinquenales, si ustedes se fijan, la capacidad estatal de ese estado de los 50 en Argentina con el peronismo, que pudo llevar adelante por lo menos una primera parte de uno de los planes quinquenales, hoy es difícil de pensar un estado tan poderoso. Y si nosotros, que es donde nosotros vamos a trabajar fuertemente, pensamos en los gobiernos locales, en las comunas y los municipios, las capacidades estatales para imponer su planificación son escasas. ¿Por qué? Porque la comuna o la intendencia planifican en situaciones de poder compartido, donde hay otros que también juegan, donde hay otros que tienen sus intereses. Y esos otros tienen distintos grados de poder. Entonces lo que dice, ¿qué dice Matos? Dice, che, lo que nosotros tenemos que hacer es traer a la planificación, considerar que los otros también juegan y convocarlos a nuestras instancias de planificación. Y ahí aparece la noción de los planes estratégicos, que seguramente han participado muchos y muchas de ustedes, que son instancias de participación donde se trabaja un diagnóstico, una visión de ese territorio, puede ser sobre algún tema en particular, puede ser de turismo, puede ser ambiental, se trabaja sobre eso con algunos actores del territorio. ¿Por qué se hace eso? Porque de la perspectiva de Matus, si yo no incorporo los actores, se me van a oponer. Entonces yo tengo que incorporar los actores, sobre todo los actores con poder de oposición a mi plan. ¿No? La kiosquera de la esquina probablemente no me interese que venga al taller, pero sí me interesa, no sé, el dueño de la estación de servicio o el empresario más importante de tu clan. ¿Por qué? Porque tiene más recursos de todo tipo, ya vamos a ver un poquito de eso, para oponerse a nuestra planificación. Nicolás, te hago una consulta. Quizá un poco medio referenciado, pero con no sé si supongo que sí que has visto lo de estadística que salió del DECOPEC, del Consejo de Estratégico de la provincia de Córdoba, que caracteriza de cierta manera los departamentos Cruz del Eje, Minas, Tulumba y no me acuerdo por otro más, con una desigualdad estructural y demás entre los otros. ¿Cómo eso nos marca o nos posiciona de cierta manera para la planificación más a territorio, digamos? Porque eso tenemos una base que a nivel provincial y nacional también, porque tiene su peso, y cómo lo bajamos o cómo hacemos de cierta manera para aprovechar ese recurso que ya está marcado de cierta manera o identificado.